Cuando nos aparezca que empieza a grabar, ahí comparto. Ahí está, empezó a grabar. Y elijo la pestaña. Ahí admito a los compañeros. Hola. Hola, hola. ¿Se van Hola, sumando? profe. Profe, ¿Cómo? ¿me Sí, escuchás? sí, te escucho. Soy Adrián, hoy me habló, pero no, estaba en otra compu que no tenía micrófono, así que me cambié. Ah, perfecto, perfecto. No hay problema. No sé qué me habías consultado. Yo soy del aula 13 de Ciencia de Datos 13 datos, perfecto. y me voy sumando a las clases con vos. Tuve algunas clases, me sumé y otro con la otra profesora, de acuerdo a los horarios, por ahí, la Sí, flexibilidad. nosotros decimos que se pueden sumar en cualquier horario, siempre y cuando ustedes tengan el enlace en el calendario, súmense, porque es el mismo material, así que es lo mismo prácticamente. Sí, Lo por mismo que eso. los exámenes. Hay veces que los exámenes de una carrera a otra varía cuando se abre o cuando se cierra, pero casi siempre es el mismo examen. O sea, dentro del grupo de disciplinas, las informáticas van a mantener, digamos, el mismo formato, ¿sí? Porque tenemos telecomunicaciones, web, ciencia de datos y tecnología aplicada al agro, creo que es la cuarta carrera, ¿sí? Esas 4 carreras, más o menos, vamos a estar trabajando con la misma metodología, ¿sí? Sí, genial. Y encima también vi que, bueno, al principio no ubicaba las clases cuando las subía. Nosotros en datos están en el bloque 2, no sé por qué, pero están Sí, porque hay ahí. algunas que quedaron de Luis arriba, quedaron cargadas, y otras que son las de Teams, digamos que yo voy cargando, esas las pongo todas juntas, ese es todo el segundo cuatrimestre. A Claro, medida que vamos avanzando con las mías, por lo menos las de los miércoles, van a estar siempre cargadas ahí. genial, gracias, gracias. Bueno, ahí como ya tenemos un par de estudiantes, vamos a arrancar con la clase de hoy, con el tema de hoy. ¿Lo han podido abrir a esta lección? ¿Pueden ver mi pantalla primero? Antes que nada, porque yo asumo que están viendo mi pantalla, pero no sé si realmente está Sí, compartiendo. debe ser. Bien. ¿Qué tema es el tema de hoy? ¿Qué tema gramatical? Que siempre causa problemas. ¿Nadie sabe cuál es el tema de hoy? Gerundios. Gerundios, exacto, los gerundios o, más simple, la ING, ¿sí? ¿Qué es la ING? Si le tuviéramos que poner un nombre, ¿qué es esa ING? Gramaticalmente hablando, ¿cierto? Siempre en términos gramaticales. Un sufijo. Un sufijo, exactamente. No podemos hablar de la palabra desinencia, porque en algunos casos va a ser desinencia y en otros casos no. Cuando esté funcionando, cuando esté operando como verbo, podemos hablar de una desinencia, pero para ser más amplios, más generales, le decimos que es un sufijo, ¿sí? O sea, estamos trabajando con la fijación, con la formación de las palabras, ¿sí? ¿Existe algún otro tipo de afijo en las palabras, además de los sufijos? Sufijo nosotros decíamos que era que se le agregaba cuando terminaba la palabra. Pero existe otra forma de agregar un afijo a la palabra. Un ¿Un prefijo. prefijo puede ser? Con prefijos, exactamente. O sea que cuando hablamos de afijación, la fijación tiene 3 subprocesos, que es la prefijación, la infijación y la sufijación, ¿sí? En nuestras lenguas, o sea, las lenguas sajonas, como el inglés, y las lenguas latinas, como el castellano, el francés, el portugués, vamos a tener prefijos y sufijos, pero hay algunas lenguas que tienen infijos, ¿sí? ¿Cuáles serían los infijos que nosotros no los tenemos? Son una partecita de palabra que la utilizamos y la incrustamos en el medio, ¿sí? Como por ejemplo la ing, que la ponemos al final, la movemos, la desplazamos a la mitad, ¿sí? Entonces esa palabra, en toda su forma, a lo mejor comienza y termina de la misma manera, pero en el medio
cambia, ¿sí?, las letras que tiene incrustadas, ¿sí? Eso sucede, tengo entendido, que con el alemán, con el ruso, ¿sí? Con esas lenguas que por ahí no es suficiente, ¿sí?, los procesos de prefijación y subfijación, entonces utilizan los infijos para determinadas formas, ¿sí? Para nosotros en inglés va a ser mucho más sencillo, vamos a tener prefijo y sufijo, la misma lógica que en castellano, y hoy día vamos a estar estudiando un caso en particular, que es, ¿qué caso? ¿Cuál es el sufijo que estudiamos hoy? El ING. La ing. En inglés es siempre ing. Ahora, en castellano, cuando yo traslado, ¿lo traslado siempre de la misma manera? Es ando-endo, ¿no es? La terminación. En algunos casos es ando-endo, pero en otros casos es ir, ¿sí? Entonces, va a depender de qué función vaya a cumplir esa ing, ¿sí? Por eso la tenemos que estudiar separada, ¿sí?, de todo el resto de los sufijos, ¿sí? Porque en castellano, cada uno, ¿sí?, de estas funciones que va a tener la ing va a tener una traducción diferente, ¿sí? Entonces, hoy día vamos a ver cuáles son esas posibles, ¿sí?, interpretaciones o traducciones que hagamos del texto, ¿sí? A grandes rasgos, la más común de estas ing, ¿cuál es? La que ustedes habían mencionado recién. Que la asociamos con Ando-endo. el ando-endo, exacto. ¿Cuándo usamos el ando-endo? Un ejemplo práctico. No estoy Por caminando. ejemplo, ¿qué está caminando? Exacto. Estoy caminando, ¿sí? O estoy estudiando. ¿Qué tiempo verbal es ese que estoy usando yo? Presente. El presente continuo, ¿sí? Aspecto continuo, progresivo, ¿sí? Que se está desarrollando mientras yo estoy hablando, ¿sí? Y tiene dos componentes esa frase verbal. ¿Cuáles son esos dos componentes? Cuando armamos el presente continuo decimos tiene que tener dos cosas. ¿Cuáles son esas dos cosas? De paso repasamos el presente continuo. ¿Cómo formamos el presente continuo? Era sujeto, puede ser. Sí, sujeto lo tengo en todos los tiempos. El to be más el verbo. Más el verbo con la ing. Entonces, La para ING. que sea la ing, para que sea verbal, tiene que tener esos dos componentes. El to be, que va a actuar como auxiliar, estoy, ¿sí? Estudiando, tengo el verbo, estudiando, ¿sí? Ando, endo. En ese caso, la ing es verbal, ¿sí? Pero para que sea verbal tiene que tener esos dos componentes. El auxiliar to be más el verbo terminado en ing. ¿Cierto? ¿Hasta ahí vamos? Sí, ¿Se sí. entendió la ing verbal? Sí, profe. Perfecto. ¿Qué pasa si yo quiero moverme del presente al pasado? ¿Cómo hago el cambio? ¿Qué es lo que yo tengo que modificar de la frase para poder moverme? Desde el El to tiempo be. presente, el to be, exactamente. Yo modifico el auxiliar, ¿sí? Pero la parte con la ing se mantiene. Entonces voy a decir, I was studying this morning, ¿sí? Estaba estudiando esta mañana. I will be studying this afternoon, ¿sí? Estaré estudiando esta tarde, ¿sí? Fíjense como yo, la única manipulación que estoy haciendo es en el to be. Paso del am, I was, a el will be, ¿sí? Las tres formas, presente, pasado y futuro. Pero se mantiene, ¿sí?, el studying, ¿sí? El verbo con la ing, ¿sí? Ese ando, endo, entonces es sustantivo, adjetivo o verbal.
lo que venimos trabajando. Si está acompañado del verbo auxiliar, ¿es sustantivo, es adjetivo o es verbal? Estoy repreguntando para ver si me siguen. ¿Indica una acción? ¿Es un nombre o es una característica? Los estoy haciendo pensar, me parece. ¿Nadie se anima a arriesgar una respuesta? ¿Cómo era la pregunta? Repito. La ing, ¿sí? Que nosotros venimos estudiando. Sí. Cuando yo la utilizo con el verbo to be, ¿es sustantiva, es adjetiva o es verbal? Con el to be. Es estudiando. Estoy estudiando. Verbal. No. I am studying. Es verbal, ¿sí? Ah, bueno. Cuando está acompañada del to be, es verbal. No tiene que caber ninguna duda. ¿Cómo tiene que estar el to be? Ahí nomás, pegadito, ¿sí? No es que tiene que estar a 7, 8 palabras de distancia, no. Pegado, a lo sumo puede haber una palabra en el medio, como mucho, ¿sí? Y en muy pocos casos. Si no tiene el to be, ¿sí? No va a estar cumpliendo la función verbal. Va a estar cumpliendo qué funciones. Que lo dice ahí la explicación. La Como forma ing sustantivo. dice, exacto, puede ser sustantiva la función o adjetiva. ¿Cómo hago yo a darme cuenta si es sustantiva o si es adjetiva? ¿Qué es lo que yo tengo en cuenta como referencia? Que lo venimos estudiando hace rato, pero acá lo aplicamos con la ing. ¿A qué concepto tenemos que dirigirnos para saber si es sustantiva o es adjetiva? ¿A la frase de qué tipo? Las frases nominales eran. Exacto, la frase sustantiva o la frase nominal. Si son núcleos, si esta ing ocupa el lugar de núcleo, de palabra central en la frase, es sustantiva. Ahora bien, si no es el núcleo de esa frase, ¿qué va a ser? Si no es núcleo, Un dentro de la adjetivo. frase, Un adjetivo. adjetiva. ¿Sí? Si no es una, es otra. ¿Sí? Así que ustedes siempre tengan esa pruebita de descarte, ¿sí? Más allá de gerundio, de infinitivo, de todos estos nombres técnicos de este metalenguaje, tengan en cuenta eso. Si es verbal, para que sea verbal, tiene que tener el to be. Si no tiene el to be, tengo dos opciones. O es sustantiva o es adjetiva. Si es el núcleo, es sustantiva. Y si no es el núcleo, pero aporta información del núcleo, es adjetiva. ¿Sí? Vamos ahora con los ejemplos que tenemos acá para ver cuál es cuál, ¿sí? Acá tengo un texto que dice Top 10 Agriculture Trends, Technologies and Innovations for 2022. ¿De qué se puede tratar este texto? Para activar un poquito el conocimiento y ya después nos metemos en la ING. Un top 10 de tecnología. De tecnología, sí, un Trends. listado de tecnología. ¿Conocen algún tipo de tecnología relacionada a la agricultura? El uso de drones, todo eso puede ser. El uso de drones, muy bien. ¿Qué más? Lo de semillas transgénicas también puede ser, supongo que es algún tipo de Bien. La tecnología. parte de biotecnología, El bien. riego automatizado también. El riego automatizado, muy bien. ¿Se acuerdan que yo les mencioné en algún momento la telemática y la geomática? Bueno, la geomática, ¿sí? Sería, en cierta manera, una innovación o un avance, una tecnología de punta, ¿sí? Que quizás
Nosotros no la conocemos, pero por ahí los ingenieros agrónomos sí trabajan con geomática, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con satélite, GPS, ¿sí? Todo eso es tecnología. Tecnología e innovación, ¿sí? Las dos cosas. Recuerden que la semana pasada estábamos trabajando justamente con la diferencia, que no siempre tecnología es sinónimo de innovación, ¿sí? Bien, ahora nos vamos a meter al texto y le van a dar una lectura rápida, ¿sí? Para ver qué tecnologías se mencionan ahí y después vamos a ir viendo una por una la función de la ING. ¿Les parece? Así tenemos un pantallazo del significado y después de la parte gramatical. ¿Les parece? Les Ok, doy 2 minutos, así le dan una lectura rápida, ¿sí? Un skimming, y después vamos uno por uno analizándolos, ¿sí? Ok. Yo apago el micro y voy admitiendo si se suma alguien. Justo un compañero se sumó, estamos leyendo el texto que figura en pantalla, ¿sí? Creo que era de apellido Jerez, Buenas el tardes, compañero. gracias. Sí, Buenas, ¿qué tal? justo le pegué. Sí, Estamos leyendo este texto y estamos analizando las ING, ¿sí? La consigna bien, de ahora es leer para tener una idea general de qué tecnología se menciona. Vamos a ir analizando los ejemplos que están resaltados. Les doy 2 minutos, así lo leen tranquilo y después lo compartimos. Ahí se unió Julián. Julián, estamos leyendo el texto que figura en pantalla, ¿sí? Si nos podés escuchar, estamos leyendo ese texto para identificar qué tecnologías se mencionan, ¿sí? Ronnie, ahí veo que también te sumaste. Estamos leyendo el texto que figura en pantalla para identificar qué tecnologías se mencionan en el texto. ¿Pudieron dar una lectura o necesitan más tiempo? Sí, más o menos. ¿Más o menos? Perfecto. Es un pantallazo general y después vamos ahora uno por uno, ¿sí? Bien, ¿qué tecnologías se mencionan en el texto? Em, ¿O qué eh, avances, como le llama acá? Smart Farming, que sería como un cultivo inteligente, a través de Ajá. la que sería la reducción de crop loss, que no sé qué sería, que dice que el cultivo inteligente trae un upgrade, un upcoming concept, una actualización de conceptos para desarrollar tecnologías como la Internet de las Cosas, la Computer Vision and Inteligencia Artificial Intelligence para el cultivo. Habla Bien, sobre robots y drones que acelerarán la automatización del cultivo, reemplazando
operaciones manuales en el cultivo, such picking, creo que sería como el empaquetado, matando malas hierbas, o riego, spraying, water spraying, no me ubico bien qué sería. Después dice que, bueno, también utilizaríamos drones y satélites acompañados por posicionamiento global, un sistema de posicionamiento global que proveerá una alta resolución en localizaciones específicas, en vistas de localizaciones específicas del campo. Bueno, si quieres ir un compañero, así no estoy yo hablando solo. Bien, bien. Pero más o menos las predicciones que nosotros habíamos tenido las menciona ahí, ¿sí? ¿Dijo alguna nueva? El riego ya lo habíamos mencionado, ¿sí? El water spraying. GPS también lo habíamos mencionado. Global Positioning System. La que puede ser más o menos nueva es esto de Smart Farming, ¿sí? ¿Alguna vez han oído hablar del Smart Farming? Yo Sí, así sí, por arriba escuché hablar. como métodos para utilizar mejor los recursos, mejor el agua. Las tierras, Exacto, las tierras. Tiene más que ver, creo que, con la parte de biotecnología, ¿sí? Que no tanto la parte de programación o informática, ¿sí? Pero, ¿sí? Hay muchas formas de controlar a través de sensores, ¿sí? Desde el momento de la siembra en adelante, ¿sí? Bien, vamos a analizar uno por uno las ING, vamos a ver qué función van cumpliendo, ¿sí? ¿La indoor farming también se puede considerar como tecnología? Sí, sí, porque Ahí, es una tecnología. ahí abajo, al final del texto también lo menciona. Indoor farming in recent years fuels Internet of Things growth in farming. ¿Está bien? Muy bien. Indoor a mí me suena mucho a, pero no es indoor. Estoy pensando en los cultivos en bolsa, ¿sí? ¿Han oído hablar de los cultivos en bolsa? Sí, no me acuerdo cómo se llama, pero sí he escuchado hablar. La papa, usualmente, creo que es en el norte de nuestro país, se cultivaba a campo abierto, ¿sí? Se agarraba, se plantaban los brotes, las papas ya medias brotadas, los pedazos en realidad de papa, se iba generando la planta y después se cosechaba, ¿sí? Toda la planta una vez que está armada, ¿sí? Se arrancaba y se sacaba la papa. Pero una innovación fue justamente eso, que en vez de hacerlo a campo abierto, se reduce el espacio, se controla más el proceso y se hace adentro de bolsas, ¿sí? Se hacen, por ejemplo, las bolsas de polietileno, ¿sí? Se emplean y se pone ya dentro de esa bolsa los fertilizantes, se ponen compostas, se ponen áridos, se van poniendo todos los componentes que se necesita y se activa un sistema de riego y se da dentro de galpones o de lugares cerrados, ¿sí? Y creo que el indoor farming incluye todo esto, ¿sí? Cuando está todo encerrado. Claro, porque también creo que se podía referir a la agricultura vertical en espacios cerrados que se hace en las ciudades, que son verticales ahora de producción 3D, o sea, una arriba de la otra, un Exacto. estante, y lo que pasa es que es muy reciente, muy emergente, por eso por ahí se Exacto. desconoce un poco. De hecho, bueno, la parte vertical se da mucho con la parte ganadera, ¿sí? Acá quizás nosotros no lo vemos, pero hay en ciertos lugares que, estoy pensando en el caso de China, en el caso de Japón, en India, ¿sí? Que tienen lugares donde los pollos, ¿sí? Se crían verticalmente. Entonces hay un galpón, pero ese galpón es una suerte de jaula, de gran jaula que tiene todos escalones y ahí se van poniendo todos los pollos y se crían en jaulitas chiquitas, pero son jaulas apiladas. Entonces cada uno de los animales tiene un compartimento y son todas boxes, ¿sí? Son todas cajas en las cuales se cría durante toda la vida, ¿sí? El pollo. Y ahí se van modificando, por ejemplo, las comidas que van recibiendo. A medida que va creciendo el animal, se les va dando distinto tipo de balanceado, ¿sí? Que eso también es una forma, ¿sí? De innovar, ¿sí?
También, bueno, una tecnología que ahora ya hace mucho tiempo que se viene usando es el feedlot, ¿sí? ¿Han oído hablar del feedlot? Sí, sí, sí. En las zonas de campo es como bastante. Exacto, que después vino la moda de la agricultura orgánica, de la ganadería orgánica y todo, pero en realidad fue una respuesta del fenómeno del feedlot, ¿sí? Que tenemos el animal metido en un espacio reducido y le damos comida, comida, comida y el animal nunca se mueve, ¿sí? Y si se mueve es un espacio muy reducido porque en realidad no se pierde energía, ¿sí? Ni recursos. Incluso se da una suerte de cruzamiento de ganaderías o de ganadería con agricultura. Se utiliza la misma superficie para el ganado, o sea, para lo que son las vacas y para lo que son los chanchos, por ejemplo. Entonces, lo que deja uno lo consume el otro. Y a la larga, cuando hay que rotar la tierra, esa tierra es fértil para la agricultura. Entonces se va reduciendo mucho el costo de producción, ¿sí? Bien, vamos a ir analizando una por una las ING. Vamos con la primera. Dice, the growing demand for farm automation, digitalization and sustainability. Ese growing, ¿qué función está cumpliendo ahí y por qué? Vamos con la primera pregunta. ¿Es verbal? Sí. ¿Y dónde está el to be ahí para que sea verbal? No tiene. Perdón, no, claro, es verdad. Es de Entonces no es verdad. Digo, no es creciente. verdad igual. Puede ser verbal y si yo tengo is growing, sí, pero en este caso el is no está. Bien. Pero dice growing demand. ¿Qué tengo ahí? ¿Qué es demand? Adjetiva. Es adjetiva. Exacto, está cumpliendo función adjetiva porque es la demanda creciente. ¿Sí? Ese creciente, fíjense que es ente, no es ando endo. ¿Sí? Ahí ya tuvimos que cambiar, ¿qué cosa? El sufijo. El sufijo, exactamente. Bien, vamos con la segunda. Dice, emerging agriculture trends mark a shift towards smart farming. El ¿Acaso emerging. parecido? Es adjetivo. Parecido Es anterior. adjetiva, Sí. ¿por qué? ¿A quién modifica ese emerging? A las Agricultura. tendencias. A las tendencias en la Ah, A agricultura. tendencias, sí. exacto. Ahí agriculture está funcionando como adjetivo, ¿sí? Pero si yo le saco el trends, si yo analizo emerging agriculture, también cumple la función de adjetivo. ¿Por qué? Porque agriculture solo podría ser tranquilamente un sustantivo y emerging el modificador de ese sustantivo, ¿sí? Perfecto. ¿Y qué pasa con smart farming? Hay farming aparentemente es la última palabra del conjunto. ¿Por qué? Porque tengo el AND, tengo el conector. Si tengo el conector, porque bueno, algo terminó y algo arranca. ¿Qué función está cumpliendo ese farming? Sustantiva. Sustantivo. ¿Y cómo lo traducirían ese farming? Agricultura inteligente, pues. Sí, en este caso es una suerte de agricultura inteligente. ¿Sí? Fíjense que en inglés tienen los dos términos, tienen el farming y tienen agriculture. ¿Sí? Y fíjense que la ING, en este caso, está cumpliendo la misma función que el sustantivo puro, que es agriculture. ¿Sí? Bien, vamos con la que sigue. Dice, while reducing crop losses. Resources while reducing crop losses. Esta es difícil, esta es compleja. Vamos a tener que pensarla bastante. An efficient utilization of time and resources while reducing crop losses. Es verbal. Verbal, pero ¿por qué verbal? Si no tengo el to be.
Si yo pusiera is reducing, está reduciendo, sí, ahí no tendría duda, pero acá no lo tengo el to para que sea verbal. No forma un tiempo la palabra sola con la ing. Así que tenemos una opción menos. Un De las sustantivo o un tres, adjetivo. Estoy seguro puede que ser es. sustantivo o adjetivo. Ahora, el dilema va a ser cuál de los dos es. Y se reducen las pérdidas, ¿no? Algo así, mientras reduce. Sí, Yo opino que es sustantivo. sustantivo, ajá, al reducir las pérdidas de cultivos, De ¿sí? cultivo, sí. Ese reducir, fíjense que tiene terminación ir, ¿sí? Reducir. Si ustedes lo mueven a otro contexto, por ejemplo, caminar, saltar, que también tiene una terminación con R, ¿sí? De infinitivo, cumple la función sustantiva, ¿sí? Porque ese es verboide sustantivo. Les pongo un ejemplo que es clásico, ¿sí? De la función sustantiva. Cuando, por ejemplo, ustedes dicen smoking, ¿sí? Smoking, solito, es, ¿qué cosa? Fumar. Fumar. Fumar, ¿sí? Fumar. Pero si yo busco en la lengua ese fumar, hay un sustantivo para fumar. ¿Qué cuál es? ¿Cuál es el acto de fumar? Smoking. Smoking. Smoke. Smoke. Smoking, sí, el verbo o sea, el término en inglés, smoking, pero en castellano, ¿sí? Yo tengo fumar y tengo otra forma de decir fumar, el acto de fumar. ¿Cómo le llamo? Al que tiene la costumbre de fumar. Que es perjudicial para la salud, como dice la etiqueta. El fumar se hace cuando dicen así, que le agregan la acción. El fumar o el Mm, tabaquismo, ¿sí? Fíjense, ok. el tabaquismo como concepto es un sustantivo, ¿sí? Si yo lo puedo equiparar a otro sustantivo con el mismo significado, esa función, ¿sí? Es sustantiva. Así que todo lo que termine con ar en castellano, reducir, sumar, fumar, contaminar, ¿sí? Va a tener, si buscamos en la lengua, otra palabra que ya va a ser pura y exclusivamente sustantiva, ¿sí? Por ejemplo, de caminar, ¿cuál sería el sustantivo sinónimo? Andar. Pero un sustantivo Ah, que sea puro. Es decir, esto no me cabe duda que es un sustantivo, de caminar. Caminar Andar, diariamente. ¿Cómo? andar, andar. Sí, pero ahí estamos manteniendo el ar. Yo quiero que cambien el ar. De caminar es la caminata, ah, ¿sí? De manejar, por ejemplo, la gestión. Fíjense cómo estamos tomando una palabra con terminación ar o er o ir, ¿sí? Que le llamamos infinitivo. Esos son infinitivos en la lengua. Esos infinitivos, cuando terminan en ar, er, ir, se les puede buscar una palabra pura y exclusivamente sustantiva. Eso es lo que nosotros llamamos la ing con función sustantiva, ¿sí? Por ejemplo, en inglés cuando hablamos de la palabra managing o management, ¿sí? Tanto managing como management van a tener la misma función gramatical, ¿sí? Que nos pasaba con el farming, ¿sí? ¿Se entiende? Este reducir que estábamos estudiando tiene terminación ir, ¿sí? Si ustedes lo pueden traducir con un ir, es sustantiva, ¿sí? Eso es lo que les tiene que Prof, quedar. Sí, en este caso, ese reducir se refiere a las tendencias en la agricultura. Bien, o sea, mientras claro. reduce. Ah, ok. Y si nosotros buscamos, podemos decir reducción. Tenemos que adaptar la traducción, ¿sí? La reducción de recursos, ¿sí? En vez de decir al reducir los recursos. Pero reducción como palabra en nuestra lengua existe, ¿sí? Bien, vamos con la que sigue. Bueno, Smart Farming ya lo habíamos mencionado. Tenemos is an upcoming concept. Ese upcoming,
¿qué función cumple? Así como adjetivo, ¿no? De concept. Ujú. Es adjetiva, exactamente. Está modificando, es el premodificador de concept, ¿sí? ¿Por qué le pusimos esta? Esta es bastante tramposa, porque usted me dice, pero el to be está. Sí, el to be está, pero ¿qué pasa? Tengo el and en el medio, ¿sí? Al tener el and, el artículo en el medio, ahí ya se dan cuenta que an upcoming concept, ¿sí? Es una frase sustantiva, ¿sí? Y no verbal. Para que sea verbal tiene que estar pegado inmediatamente, ¿sí? El auxiliar con la palabra y la ing. Bien, ¿qué pasa con things? Y ahí Es un tengo un tip sustantivo. para... Es sustantivo, exacto. Pero más allá de la función que cumpla, hay algo muy importante en ese things. A ver si se dan cuenta. ¿Qué es lo que es inherente a los sustantivos? ¿Qué, qué es lo que tienen los sustantivos que el resto de las palabras no le tienen? ¿La S del plural? ¿O no? La S de plural. Los únicos, la única ing que va a poder tener la S va a ser la sustantiva. El resto de las ing no van a tener S. ¿Sí? Porque los únicos que tienen plural en inglés son los sustantivos, los adjetivos no, ¿sí? En castellano, los adjetivos, ¿tienen plurales? Los adjetivos sí, ¿no? Sí. Sí, los adjetivos tienen plurales, ¿sí? Siempre lo tenemos que adaptar, sustantivo y adjetivo, en castellano tenemos que adaptarlo, entonces va a haber distintas combinaciones, pero siempre van a tener que tener concordancia. Si está en singular el sustantivo, en singular el adjetivo. Si está en plural, en plural. En inglés, no. En inglés solamente hay una forma adjetiva, ¿sí? Bien, avancemos. Computer Vision and Artificial Intelligence for Farming. Ese farming, ¿qué función cumple ahí? Ahí sí como sustantivo. Es Un sustantivo. sustantiva. ¿Y dentro de qué parte de la frase sustantiva está esa for farming? Artificial Intelligence for Farming. Nosotros decíamos que la estructura de la frase sustantiva tenía siempre núcleo, ¿cierto? El núcleo no lo podíamos sacar. Y después teníamos modificadores y el farming. ¿Como pre o como post? Está como post, ¿no? Post. Como post, Sí. ¿sí? Y más en particular, ¿en qué parte del post? A ver si se acuerdan. ¿Se acuerdan cuando nosotros veíamos la frase sustantiva tiene tres posibles funciones? ¿Se acuerdan que nosotros decíamos la frase sustantiva usualmente es sujeto de la oración, objeto de la oración, u la tercera, que decíamos siempre que era la que estaba adentro, era objeto de preposición. En este caso, ¿estamos ante el objeto de la preposición? For farming. ¿Hay una preposición ahí? For sí, ¿no? For, sí, Sí. exactamente, es objeto de preposición. Este es el caso del sustantivo objeto de preposición, ¿sí? Tengo un objeto, lo que le sigue, ¿sí? Tiene que ser sustantivo, ¿sí? Ese es otro tip que les doy, ¿sí? Cuando tengo una preposición que ustedes dicen, mira, esto es un postmodificador, tiene una preposición, tiene una ing. Bueno, esa ing de ahí es sustantiva. ¿Por qué? Porque es objeto de preposición, ¿sí? Bien, además que ustedes ya saben de la traducción de farming, ¿sí? Vamos con la que sigue, dice, are accelerating farm automation. Ese accelerating, ¿qué es? ¿Sustantiva, adjetiva o verbal?
Es adjetiva. ¿Verbal? Verbal. Por Bien. el Verbal. Tiene el Por chumil el del ar. ar. Estalar. Exacto. Es la única de todo el texto que es verbal. Porque, primero y principal, si yo analizo, tengo robots and drones, los robots y los drones are accelerating, están acelerando, endo. Directa la traducción estoy haciendo, ¿sí? No tuve que hacer ningún tipo de modificación. Es el verbo y es el verbo principal de la oración, ¿sí? Acelerar, acelerando. Entonces, no nos cabe duda que es verbal. ¿Y qué pasa con el replacing? Es el mismo caso que veníamos analizando en for farming. ¿Qué pasaba ahí? El by Si yo sería la lo muevo en preposición. bloque, el by es la preposición, exactamente. Está todo como parte del postmodificador del sustantivo automation, ¿sí? La automatización. Entonces, de acuerdo a los TIC, ¿Sí? es sustantivo. Después una Es preposición. sustantivo, exactamente. Objeto de preposición, sustantivo. ¿Sí? Ok. Bien. Después tengo operations such as picking fruits, killing weeds, or water spraying. En ese caso, ¿qué son las ING? Son tres que Sustantivo. están Ahí no sustantivas, sé. ¿Sí? exactamente. Sustantivo. Bien. Son las tres sustantivas, están las tres al mismo. Es una enumeración, ¿sí? Otro tip. Cuando ustedes están hablando de enumeraciones, las categorías, ¿sí? Que tienen las enumeraciones son las mismas. Si no, no hay paralelismo gramatical. En este caso está hablando de nombres de qué? De operaciones en el campo, de operaciones manuales, de Claro, de actividades actividades, están manuales. nombrando actividades. Y dice el such as. Such as, conector, ¿sí? Introduce ejemplos. Así que hay un ejemplo. Picking fruits, que sería la recolección de frutas. Killing weeds, ¿qué sería eso? Matando malas hierbas. Exacto, o la eliminación de hierbas, ¿sí? Y water spraying, que sería El riego por... el riego, ¿sí? Eso. Lo que nosotros llamamos como riego. Bien. Vamos con Global Positioning System, el famoso GPS. Lo tenemos en todos lados ahora. Que para el campo fue una novedad hace 20 años atrás. ¿No funciona como adjetivo en este caso? Como adjetivo, exactamente, porque el núcleo de GPS es la S, es el sistema. ¿Sistema de qué? De posicionamiento global. ¿Sí? Ese de posicionamiento es el adjetivo. Bien. Bueno, después tenemos indoor farming y in farming. ¿Son las dos de la misma función? Uno está como... Así no sería como equivalente, no ¿Qué está como, cosa? no está como enumerando así. A Es ver, dice the sustantiva. widespread adoption of... Es sustantiva, sí, pero depende de qué estemos mirando en la enumeración, ¿sí? Porque tenemos in addition, ¿sí? Que sí, viene enumerando algo y después agrega, ¿sí? In addition, the widespread adoption of precision agriculture and indoor farming in recent years fuels. No, en este caso no. No están, o sea, no son dos conceptos enumerados adentro de la oración. Sí, si tomamos en cuenta la oración anterior, es una enumeración, ¿sí? Pero acá dice indoor farming.
O sea, lo que yo estoy diciendo es que el farming primero no está a la misma altura que el segundo farming, ¿sí? Pero sí tenés Precision Agriculture and Indoor Farming. Eso sí están los dos unidos al mismo nivel. Que ahí nos topamos con lo mismo que nos pasaba antes, con el Agriculture y el Farming. Si nosotros lo queremos, ¿sí?, traducir el Farming, ¿en qué terminamos? Plantación. Sí, en una plantación plantación. o cultivo o agricultura, ¿sí? Y nos volvemos al mismo término de agriculture, ¿sí? Si volvemos al agriculture, ¿qué función cumple esa ING? Sustantivo. Sustantiva, exactamente, porque es el nombre de una actividad económica, ¿sí? Y en el otro, ¿sí?, también nos pasa exactamente lo mismo. Internet of Things Growth in Farming. Está hablando del crecimiento del Internet de las cosas, ¿sí?, en el campo de la agricultura, ¿sí? Ahí también es por objeto de proposiciones. Es objeto de preposición, porque growth sería el núcleo, ¿sí? In farming, ¿sí?, es el postmodificador, y farming es objeto de preposición, ¿sí? Bien, ¿les quedó alguna duda? ¿Más o menos entendieron la lógica de cuándo es sustantiva, cuándo es adjetiva y cuándo es verbal? Siempre arranquen por dudar si es verbal, ¿sí? Si es verbal, tienen que encontrar en algún lado, pegadito, Subí. el to be, ¿sí?, que acá tenemos solamente uno. Si no lo encuentran en el to be, ahí ya descartamos la verbal, sustantiva o adjetiva. Entonces ahí tienen que ver si es nombre de algo, ¿sí?, es sustantiva. Si es núcleo de la frase, es sustantiva. Ahora bien, si no es ni nombre, ni núcleo, ni es objeto de preposición, nos queda una sola opción, que es adjetiva, ¿sí? Bien, ¿no queda ninguna Profe, duda? repite, disculpe. Sí. Sí, perdón, porque yo voy tomando nota por ahí de los conceptos para después poder ir como asimilándonos entonces. Lo primero que tenemos que ver, entonces, si es verbal, y en ese caso Sí, ver es si tiene verbal. pegado un to be. Exacto. Bien, Si tiene el to be, es verbal. bien, Si no tiene el to be, ahí perfecto. ya lo descartamos a lo verbal. La Entonces segunda, vamos a ver si es un sustantivo. si es un sustantivo. Para que sea sustantivo, tiene que ser núcleo de la frase sustantiva, Ujú, o bien tiene que ser el sí, nombre de algo, ¿sí? O sea, desde el punto de vista estructural o desde el punto de vista semántico. Cualquiera de los dos criterios bien, está bien, ¿sí? Y si no es ni nombre, bien. ni núcleo, ni objeto de preposición, ¿sí?, porque puede ser que esté adentro del Ujú, postmodificador, no me queda más opción que decir que es adjetiva, ¿sí? adjetivo. Adje- Perfecto. Adjetiva puede estar antes del sustantivo como premodificador, o puede estar después como postmodificador, ¿sí? Lo importante es que para que sea adjetiva, ¿sí?, tiene que estar pegada al sustantivo, ¿sí? Tiene que estar modificando el sustantivo. No tiene que haber una preposición ni nada en el medio, ¿sí? Tiene que estar ahí nomás, ¿sí? Si no, cuando hay una preposición es objeto de preposición y ya perdimos la lógica y ya nos volvimos al sustantivo, ¿sí? Bien, Perfecto. Gracias, profe. si no queda ninguna duda, continuamos la clase que viene, ¿sí? Hay bastantes cosas más para analizar. Acá hay, por ejemplo, hay conectores, hay presente simple, hay varias cosas que podemos ver, ¿sí? Así que si tienen algún tipo de duda, inconveniente, la clase que viene vamos a comenzar con este texto y vamos a avanzar con la lección 2, ¿sí? Del bloque 4, que es el último bloque. Bien, o sea que esta semana tenemos que completar esta lección. Esta es la lección, exactamente. Y la semana que viene avanzamos con la próxima, ¿sí? Bárbaro, Yes. profe, gracias. Listo, profe, gracias. Perfecto, chicos. Gracias, Entonces nos profe. vemos. Buenas tardes. Gracias, hasta luego. Chau, chau. Chao, chao. Goodbye. Chao. Adiós. Chao.